organizado por el Ministerio de Educación junto a WorldSkills Chile. Ya, le digo el tiro, porque no... El seminario de hoy nos convoca el tema Educación y Medio Ambiente, potenciando el uso de las energías renovables, y nos acompañarán hoy en representación de WorldSkills Chile, su presidente, don Arsenio Fernández, quien nos va a contextualizar esta actividad. Adelante, Arsenio. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este seminario, en que vamos a hablar sobre educación y medio ambiente, potenciando el uso de los recursos naturales y renovables. En primer lugar, quiero agradecer a la señora ministra de Agricultura, doña María Emilia Undurraga, que nos va a acompañar con una disertación sobre este tema. Lo mismo que a Felipe de la Hoz, jefe experto de WorldSkills Chile en el tema de microriego. Muchas gracias a ambos porque van a entregarnos información muy útil para todos quienes estamos trabajando en el mundo de la formación técnica. Un pequeño contexto sobre WorldSkills, para los que todavía no lo conocen. WorldSkills es una organización de nivel global a la cual pertenecen 85 países, cuyos habitantes son 2/3 de la población mundial, e intenta enamorar la educación técnica a más de 100 millones de jóvenes en los países en que está presente. Y WorldSkills Chile está unido a esta organización, lo que nos tiene muy feliz porque nos permite acercarnos a las tecnologías que están en uso en los países más avanzados del mundo hoy día. Y eso es una tremenda ventaja para traer tecnología y avance a nuestro país. WorldSkills a nivel global está organizado originalmente por los países más industrializados del mundo. Y es por eso que casi todo el trabajo que se ha hecho tiene que ver más con la industria. Posteriormente se creó WorldSkills América y posteriormente WorldSkills Chile. El problema en América es mucho más relacionado con el mundo de los recursos naturales y particularmente con la agricultura. Y es por eso que WorldSkills Chile, a través de WorldSkills América, presentó la moción hace unos 7 años de incorporar habilidades que tuviesen que ver con el mundo agropecuario y de la sostenibilidad del medio ambiente. Y es por eso que creamos las pruebas de riego tecnificado y energías renovables no convencionales. Ambas están hoy día en competencia en todos los países de América Latina y fue una iniciativa que nace de Chile y de América para el mundo. Creando, y en ese trabajo tuvo mucho que ver Felipe de la Hoz, que nos va a acompañar hoy día. El problema que se presenta para el mundo en los próximos años tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la sostenibilidad del medio ambiente, y es por eso que el seminario de hoy día nos tiene muy contentos, porque van a ser dictados por personas altamente calificadas en el tema y que van a hablar sobre el medio ambiente, agua y energía. WorldSkills Chile también ha empezado a desarrollar su academia, y para este año tenemos en estos temas cursos que tienen que ver con telemetría para estudiantes, recursos hídricos para estudiantes, agricultura de precisión, y finalmente a fin de año, en noviembre, realizaremos la competencia nacional en todas las habilidades, que son alrededor de 20, donde está también energías renovables no convencionales y riego tecnificado. Así que los dejamos cordialmente invitados para que sigan visitando nuestra página web y enterándose de todas las alternativas que hay para cursos de capacitación e inscribirse en las competencias
que realizaremos durante este año. Como una forma de que conozcan lo que se hace en WorldSkills en las competencias, me despido presentando el video sobre riego tecnificado. Muchas gracias y que tengamos una fantástica jornada. El riego tecnificado se refiere al aprovechamiento óptimo del agua a partir del uso adecuado de la tecnología. Esta técnica requiere diseñar sistemas orientados a la disminución del consumo de agua y aumentar la producción. Como especialista, debes conocer cada componente de los sistemas de riego y su función, además de ser agudo para detectar fallas, saber repararlas y desarrollar medidas preventivas de mantenimiento, evitando desperfectos. WorldSkills tiene 2 módulos para ponerte a prueba. El primero consiste en la construcción de un sistema de riego tecnificado a escala por goteo, donde los competidores tendrán que interpretar los planos e instalar la bomba, válvulas de control, filtro y la red de goteo. En el segundo, se armará un sistema de riego por NFT o hidropónico, construyendo la red hidráulica y las conexiones de un panel solar fotovoltaico hacia un tablero de control, el cual comandará una bomba que hará recircular el agua en el sistema. En WorldSkills, potencia tus habilidades y acepta el desafío. Muchas gracias, Arsenio, por este explicativo video. A continuación, dejo con ustedes a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, a quien aprovecho de agradecer haberse dado el tiempo de acompañarnos este día en este seminario en su apretada agenda, ¿cierto? Así que adelante, María Emilia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Saludar a Arsenio también, saludar a Felipe de la Hoz y a todos los que nos están escuchando hoy día. Nosotros teníamos preparada una presentación, Pilar, no sé si es que ustedes la van a presentar y nosotros vamos con la presentación de fondo hablando. Sí, ahí está. Ah, buenísimo. Bueno, primero que nada agradecer esta oportunidad de venir a conversar sobre algo tan relevante, no solamente para la agricultura, sino que para el país completo, que es el tema del agua y las políticas públicas que están en torno al agua. Y con eso quería empezar esta presentación justamente para después poder conversar con los distintos expositores y con los distintos oyentes que están con las preguntas que van a realizar. Si es posible la siguiente. Como contexto, me gustaría dar un contexto más general. Estamos hablando del agua en esta oportunidad, pero el agua y la sequía, que ya se prolonga por más de 12 años en nuestro país, ya no es un efecto, diríamos, de un año puntual o de un efecto de una emergencia, sino más bien es una condición que nos ha acompañado durante más de 12 años y, producto del cambio climático, sin duda nos va a acompañar por mucho tiempo más. Y esta, entre comillas, crisis o pandemia que le hemos llamado al sector, se acompaña también con otras situaciones actuales para el país, tanto la situación de la crisis social como lo que es ahora mundial, esta crisis sanitaria. Y esto es un contexto que nos hace reflexionar sobre las políticas en torno al agua de forma bastante distinta que lo habíamos hecho hace quizás 5 o 10 años atrás. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de agua, y hablamos de la situación, la siguiente, por favor. Ahí. La anterior. Y cuando hablamos de agua, no podemos hablar de la situación nacional, sino muy por el contrario. ¿Es posible la anterior, por favor? Muy por el contrario, hay que hablar y diferenciar lo que ocurre en cada una de las regiones. Lo que ocurre en la macrozona norte es distinto a lo que ocurre en la macrozona centro o sur. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos distintas situaciones. No solamente el cómo hemos tenido históricamente la oferta y la demanda de agua, sino lo que ocurre actualmente con el cambio climático y el balance hídrico que podíamos ver en la diapositiva anterior,
que fue entregado este año por la Dirección General de Aguas, que depende del MOP, y cómo ellos proyectan al 2030 y al 2060 los déficits por zona. Esta situación, que está en la anterior diapositiva, justamente nos muestra que el desafío del balance hídrico es distinto en las distintas regiones. Y es por eso que, si bien estamos enfocados en hacer políticas nacionales, estas políticas nacionales también tienen que tener su bajada, en el caso del agua, ni siquiera a nivel regional, sino de forma particular a nivel de cuenca. Y ahora, en esta diapositiva, cuando hablamos de lo que ocurre con el agua, no podemos dejar de hablar del agua con sus tres pilares o de forma sustentable. Tenemos que hablar del agua con su rol o su función social, con su rol ambiental y con su rol económico. No es porque nosotros estemos actualmente en el Ministerio de Agricultura que nos vamos a enfocar únicamente del agua como la cantidad de agua disponible para la agricultura, para el riego y finalmente para alimentar, sino que tenemos que tener una concepción del agua que equilibre sus usos. Lo primero es decir que el 47% de la población rural no tiene acceso al agua potable, según el censo del 2007. Cuando hablamos de priorizar el consumo humano, las personas que actualmente no tienen esa disponibilidad de agua potable es justamente la población rural. Y en cuanto a temas económicos, la agricultura, si bien utiliza el 73% del agua dulce del país, esta utilización no es para los agricultores, sino muy por el contrario. Es a través de los agricultores transforman esta agua en alimentos. Y ese enfoque que nos permite entender que la utilización del agua por la agricultura es para el beneficio de toda la familia, también nos ponen en la mesa de la discusión de las políticas públicas hídricas de forma distinta. La siguiente, por favor. Estábamos justamente hablando de los balances antes, pero bueno, aquí estábamos viendo la diapositiva anterior que hablaba de los balances hídricos en cada una de las cuencas, en cada una de las regiones. La siguiente. Y tal como les comentaba, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío no es solamente tener más disponibilidad de agua. En el caso de la agricultura, sectorialmente el desafío es poder alimentar a una población creciente. Hoy, en la actualidad, y producto de la pandemia, se ha profundizado la inseguridad alimentaria. Y esta inseguridad alimentaria, por una parte, contempla el día de hoy 800 millones de personas en el mundo que sufren de hambre, pero por otra parte, y creo que es importante la discusión en paralelo, 800 millones de personas que viven en obesidad, con obesidad, lo que trae importantes problemas de salud. Si nosotros proyectamos cómo está la demanda de alimentos en el largo plazo, en el mediano plazo, podemos ver que al 2050 tenemos proyectada una población mundial de alrededor de 9.700 personas, lo que requerirá un aumento de más de un 50% de alimentos para satisfacer una alimentación saludable. La siguiente, por favor. Y esa producción vamos a tener que hacerla en condiciones distintas que lo que lo habíamos hecho hasta el día de hoy. Vamos a tener que producir más, 50% más, pero con menos agua, que es lo que nos convoca hoy día, también menos suelo, menos agricultores por consumidor. Hay mayor flujo del sector rural al sector urbano, por lo que van a haber menos agricultores disponibles para trabajar en agricultura, pero lo que sí es importante rescatar es que va a haber más tecnología, más investigación, y por lo tanto nuestros socios se amplían a un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la academia, y por cierto a conversaciones como esta, donde podemos rescatar iniciativas y distintas formas de hacer un mejor uso del agua y finalmente adaptarnos a estas nuevas condiciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos enfrentando la situación actual? Bueno, no solamente estamos enfrentando esta situación en cuanto al fondo, a qué es lo que estamos haciendo, sino que creemos que cada vez es más importante avanzar en soluciones
que incluyan tanto la forma como el fondo de la problemática. Y es por eso que en la forma hemos nosotros promovido instancias de colaboración que nos van a permitir enfrentar este desafío de forma integral con todos sus actores. Y con respecto a la acción, al fondo, les voy a contar a continuación algunos ejes de acción que estamos llevando como políticas públicas al respecto. La siguiente, por favor. En cuanto a la forma, o sea, las instancias de colaboración, hemos formado de estos últimos años 2 instancias importantes de colaboración de mesas público-privadas. La primera es la Mesa Nacional del Agua. Las políticas para el agua no solamente tienen que enfocarse en políticas sectoriales, sino que tienen que ir transitando a políticas que coordinen la acción de los distintos ministerios. En esta Mesa Nacional del Agua, que está conformada por el Ministerio de Obras Públicas, por los regantes, por la sanitaria, por el Ministro de Ciencia y Tecnología, además del Ministro de Obras Públicas, por diputados, senadores, alcaldes, los distintos actores que están relacionados con el agua, ha tenido una función ya de más de 2 años de trabajo semanal para discutir en torno a las grandes problemáticas. Una es la seguridad hídrica, o sea, que tengamos agua, no solamente para tomar, siempre la prioridad es el consumo, sino también para poder producir alimentos, poder desarrollar las economías regionales y también, muy relevante, el poder mantener los ecosistemas y el agua con su función ambiental. Otros temas que estamos trabajando en esa mesa es la calidad del agua, no solamente importa la cantidad, sino también la calidad. El marco legal, durante este año, el agua sin duda será un tema importante a llevar en la discusión constitucional, y hay distintos ejes transversales que son importantes de mirarlos con los distintos enfoques. Y por otra parte, dado que la agricultura utiliza más del 70% del agua en Chile, es que hemos conformado una mesa a nivel ministerial con todos nuestros actores, también público, privado, sociedad civil, para poder poner a disposición de esta mesa más nacional las distintas miradas desde nuestro sector, tanto en la información disponible, en lo importante que es la gestión, capacitación, la eficiencia, es sin duda, y lo veremos después, una de las acciones más concretas que el Ministerio tiene como políticas públicas hídricas, y también el cómo vamos avanzando en mirar el agua con sus otros usos. La siguiente, por favor. Con respecto a los ejes de acción o las políticas públicas asociadas a esto, lo primero es decir que tenemos una línea de acción en seguridad hídrica, otra en gestión y otra en institucionalidad. Siguiente, por favor. Con respecto a la seguridad hídrica se puede abordar desde la oferta o desde la demanda. Esto quiere decir que podemos promover tener mayor cantidad de agua para poder transformarla en alimento o disminuir este consumo para poder, en el fondo, dar cuenta a este estrés hídrico que vemos en la mayoría de las regiones. En el caso de aumentar la oferta, estamos trabajando en la Comisión Nacional de Riego en plan de embalse, hay un programa de recarga de acuíferos, no solamente importante el agua superficial, sino que también la profunda, nuevas obras de distribución, estudios de nuevas obras, etc. Y en cuanto a disminuir la demanda, o en cuanto a la demanda, perdón, el ser más eficiente en el uso del agua, es ahí donde el Ministerio de Agricultura tiene la mayor cantidad de herramientas. Estamos en una profundización de la tecnificación del riego, con un foco especial en la pequeña y mediana agricultura, capacitaciones y transferencia tecnológica para la eficiencia del uso del agua, y concursos de distintas índole para incorporar tecnología e investigación en el riego eficiente. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Porque tenemos más de 3 millones de hectáreas de cultivos y praderas mejoradas en Chile, 1 millón únicamente bajo riego, y de ese millón, menos de la mitad de hectáreas tecnificadas, que además se reparten de forma distinta entre pequeños, medianos y grandes agricultores. Ahí concentrando el desafío en la pequeña agricultura. La siguiente, por favor.
Y aquí, con respecto a la agricultura familiar campesina, solo el 15% de la agricultura de INDAP, de los usuarios de INDAP, que son aquellos atendidos por el Ministerio de Agricultura, que representan a la agricultura familiar campesina, solo el 15% de ellos cuentan con riego tecnificado. Y es por eso que el desafío es muy grande para poder llegar a esta población objetivo. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que estamos en el fondo haciendo? Bueno, estamos aumentando de forma importante el presupuesto que tiene la Comisión Nacional de Riego, que es el servicio del Ministerio de Agricultura, que justamente va en busca de la tecnificación, tanto dentro de cada uno de los predios, como la construcción de obras civiles que mejoren la eficiencia del traslado del agua de las fuentes hasta los predios. La siguiente, por favor. Después, algo que es muy importante es la gestión. Todos aquellos que están relacionados con el riego de la agricultura de forma particular conocen lo que son las organizaciones de usuarios de agua. Estas organizaciones que se organizan en torno a los canales, a las distintas cuencas, y que es muy importante de poder apoyar, porque una cuenca que está organizada es sin duda una cuenca que es capaz de enfrentar los desafíos que vayan ocurriendo, enfrentar de buena forma estos desafíos y proponer soluciones que vayan en pos del bien de toda la cuenca y vayan adaptándose a estas nuevas condiciones. Y eso requiere tanto nuevas obras. Por ejemplo, hemos visitado varias obras a lo largo del país, que un canal, por ejemplo, cuando tiene telemetría, telecontrol de canales y más tecnificación, logra tener mayor información para todos sus usuarios y de esta forma disminuir los conflictos internos del canal y mejorar la administración de ellos. Por eso nosotros queremos apoyar la gestión de las organizaciones, queremos acompañarlos para poder ir en el fondo modernizando sus procesos, sus canales y su forma de distribución, porque este es un desafío, la escasez hídrica, un desafío que llegó para quedarse y tenemos que enfrentarlo con todos sus actores de la mano. La siguiente, por favor. Y finalmente estamos hablando de institucionalidad. Institucionalidad pública a nivel de cuenca, porque requerimos no solamente tener una institucionalidad nacional, que es lo que hace poco el ministro de Obras Públicas anunció con esta nueva subsecretaría del agua dentro del MOP, sino también necesitamos una institucionalidad a nivel de cuenca que permita relevar las funciones de las organizaciones de usuarios, reforzando el rol que éstas tienen en la administración del agua y en cómo podemos enfrentar este desafío de menor disponibilidad de agua en el mediano y en el largo plazo. Y para eso, el contar con información es muy importante. Con buena información podemos tomar buenas decisiones. Por lo tanto, el rol público del ministerio de poder contar con información, para eso es relevante en este desafío de déficit hídrico. Y finalmente, quería terminar con esta diapositiva, la última, es contarles que, por cierto, el Ministerio de Agricultura tiene 5 ejes de trabajo, ejes estratégicos. Y uno de ellos, el eje 2, es justamente la producción sustentable, el cambio climático y el agua. Todos aquellos que están relacionados con este sector conocen lo importante que es el agua, lo esencial que es el agua para la producción de alimentos. Y queremos enfrentarlo como ministerio con una visión de mediano y largo plazo, no solamente a través de programas que vayan teniendo una respuesta ante una emergencia de un año, sino muy por el contrario, haciendo los cambios estructurales que nos permitan como sector, como país, enfrentar este desafío que, como lo decíamos antes, llegó para quedarse. La siguiente, por favor. Bueno, eso era lo que quería comentarles y quedar en el fondo disponible para esta conversación, una conversación en torno a uno de los mayores desafíos que tenemos como país. No es solamente un desafío para un sector, es un desafío para todo el país, con todos sus usos, tal como lo decíamos antes.
es un desafío social, es un desafío ambiental y es un desafío económico. Y el cómo poder compatibilizar el uso, estos tres usos y cómo poder poner de acuerdo a los distintos actores es, por cierto, una función pública, es una función que tomamos con mucha responsabilidad. Más que dar una respuesta concreta, el poder articular y coordinar a los distintos actores para que todos juntos sentamos que somos parte de la respuesta a este cambio climático, parte de la respuesta también a lo que nos planteemos como país, como objetivo de cómo queremos crecer, y en eso van a contar con el Ministerio de Agricultura y con todos sus servicios. El Ministerio de Agricultura tiene 12 servicios disponibles para tomar este desafío con todas sus aristas. Así que muchas gracias, y ahí dejo disponible la pantalla para quien la esté. Ahí estamos. Muchas gracias, Pilar. Un gusto aquí saludar desde la comuna de Los Lagos, la región de Los Ríos, a todos aquellos que están conectados a este seminario. Muchas gracias a ti, María Emilia, por ministra de Agricultura, por dar esta excelente presentación, muy resumida, muy clarificadora, respecto a la gestión y el trabajo que está realizando el gobierno a través de tu gestión en ese ministerio. Así que te invitamos a quedar hasta el final de las presentaciones para que tengamos alguna mesa redonda y podamos responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Aprovecho de saludar a algunas localidades que nos acompañan en el día de hoy: Maipú, Concepción, Quillota, Rancagua, Coyhaique, desde Bolivia, nuestros hermanos bolivianos, Alto Hospicio, desde Honduras, otro país también que nos acompaña el día de hoy, Ñuble, San Bernardo, Viña del Mar, Osorno, La Florida, Ñuñoa, Pichidegua, algunos de los Temuco, acabo de ver, Pica, Puyehue. Bueno, empezaron a escribir ahí, después los saludo en las siguientes presentaciones. A continuación, seguimos nuestro seminario del día de hoy con Felipe de la Hoz, quien es profesional del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, quien nos acompañará con su presentación Potenciando las Energías Renovables en la Formación TP. Aprovecho de comentarles que las presentaciones van a estar disponibles después del seminario, así que les vamos a ir informando en qué plataforma para que las puedan descargar. Lo mismo que esta grabación. Adelante, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pilar. Un gusto estar presente en esta tan importante actividad. Voy a compartir la presentación y les pido que me confirmen si pueden ver sin ningún problema. Ok. Bueno, lo que se me solicitó fue hablar un poco de las energías renovables en la formación TP, pero con una fuerte componente que tiene que ver de la justificación ambiental. ¿Por qué es tan relevante fortalecer estas competencias y poder contar con mayores profesionales con las aptitudes y con el marco formativo adecuado para poder satisfacer el desafío en las energías renovables que tenemos como país? Solo para contextualizar y claramente un poco de complementar la excelente presentación de nuestra ministra de Agricultura, es que quiero citar acá a nuestro ministro de Energía, don Juan Carlos Jovet, en el cual nos indica que estamos en medio de tiempos cruciales para la acción climática, con decisiones esenciales que deben estimular la cooperación entre las partes si queremos alcanzar niveles de emisiones de gases de efecto invernadero requeridos por la ciencia. No hay otra opción más que lo que la comunidad científica nos exige. Tenemos que alcanzar la neutralidad de carbono al año 2050, incluso antes si es posible. La ciencia no es negociable, ni tampoco lo es nuestro planeta. Esto es una declaración hecha en el documento Carbono Neutralidad en el sector de energía del año 2020, donde claramente deja manifestado la relevancia de que nuestro país tiene que apuntar a una condición de neutralidad de carbono, ojalá antes del 2050, y de hecho hay
estrategia para ello, que están apuntando ojalá al año 2040 ya tener esta neutralidad de carbono. Pero esto también exige ciertos desafíos que no son menores, asociados a lo que tiene que ver con la matriz energética. Bueno, cuando hablamos sobre cambio climático, es importante entender y caracterizar muy bien los sistemas productivos que tenemos a nivel mundial y específicamente a nivel nacional, en los cuales podemos identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, entre las cuales están los procesos industriales, la producción de petróleo, los efectos de los incendios forestales, la quema de rastrojos, por ejemplo, y así un sinnúmero de otras fuentes importantes de generación de gases de efecto invernadero. Ahora, en el caso de Chile, principalmente nosotros podemos identificar ciertos porcentajes que son bastante llamativos, llamémoslo así, que la contribución de gases de efecto invernadero en un 78% está asociado a lo que tiene que ver con energía, ¿ya? Un 32% está asociado al sector eléctrico, por carbón, gas natural y otras fuentes. 24% de transporte, todo lo que es terrestre, marítimo, aviación, un 14% de la industria. También tenemos un 7% residencial que está asociado a la precariedad de los sistemas de aislación, en el cual se requiere ciertos sistemas de calefacción. Tenemos la agricultura, por un lado, con un 11% y algunos procesos industriales. Pero básicamente lo que se quiere recalcar acá en estas estadísticas que se entrega por el Ministerio de Energía es que un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con la generación energética, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos ver el efecto de los gases de efecto invernadero o efecto del cambio climático, en el caso de Chile, nosotros podemos citar un reporte especial de la IPCC, en el cual esquematiza un poco lo que es el incremento de la temperatura global desde los años 1960 hasta, por ejemplo, el 2017, donde se ve el efecto del calentamiento por los efectos antropogénicos o la incidencia antropogénica, donde hay una tendencia permanente al incremento de la temperatura, donde se proyecta que va a llegar a 1,5 grados de temperatura relacionado con los promedios históricos, y donde también se modelan escenarios futuros donde se consideran casos de emisiones globales de CO2 equivalentes que llegarían a cero pensando en el 2055, donde se puede apreciar que hay una tendencia, porque esto representa la variabilidad, hay una tendencia a la disminución, o mejor dicho, más que la disminución, a la regulación o sostener la temperatura, ese incremento de temperatura, no sigue creciendo, que esa es la gran preocupación que tenemos todos. Por otro lado, hay otro escenario que se asume que se eliminan los efectos de CO2 al año 2040, donde claramente es más significativo la reducción del incremento, y también ya tenemos el último caso donde tenemos netamente forzamientos radiativos, donde no se reduce después del 2030, que el efecto de intervención que tenemos en esta zona, donde se genera cierto incremento adicional, básicamente. Ahora, pero esto es un modelamiento, pero ¿cómo impacta en Chile en sí, en número duro? La ministra hacía mención a algunos efectos que hemos tenido nosotros en temas de precipitación o cosas por el estilo que impactan en nuestro balance hídrico en los distintos territorios. Y nosotros podemos ver estadísticas de la DGA en distintos informes que se presentan a nivel mensual, estos del mes de diciembre del 2020, donde podemos identificar los déficits de precipitaciones acumuladas durante todo el año a lo largo de todo Chile. Si bien en el norte tenemos superávit de precipitaciones, desde Copiapó o desde Antofagasta hacia el sur vemos
déficit bastante significativo en la zona centro, con un 15, un 34% de déficit de precipitaciones. Ahora, esto impacta significativamente en las reducciones de caudales disponibles, que es la gráfica a la derecha, o el esquema a la derecha, reducciones en los caudales en el mes de diciembre, por ejemplo, que es el mes de máxima demanda por la agricultura, ¿ya? En donde podemos ver reducciones desde un 40 hasta un 90% reducción en los caudales en ese mes específicamente, ¿ya? También podríamos apreciar cómo han reducido la acumulación en los embalses. Hay embalses que tienen un 64% de acumulación de su capacidad máxima, pero es importante analizar estos números que hoy en día la DGA está compartiendo, que son el porcentaje en función del promedio histórico, ¿ya? Y podemos ver que tiene un 78 o ha alcanzado un 78% promedio histórico. Tenemos algunos, por ejemplo, corrales que es de riego, 34% el promedio histórico. O sea, eso genera una alta vulnerabilidad o riesgo también a los sistemas productivos que tenemos en cada uno de los territorios. Y con eso también, en el caso de los embalses de generación, por ejemplo acá, Laguna El Maule, un 36% el promedio histórico y un 26% de la capacidad total. Eso también genera problemas significativos a la hora de analizar la matriz energética que tiene Chile, dado que tiene una componente fuerte asociada a los recursos hídricos. Acá está la capacidad instalada actual del sistema eléctrico nacional, donde está desagregado las distintas fuentes de generación, por un lado las solares, eólicas, la hidro de pasada, la hidro de embalse, se pueden dar cuenta, suman 26% entre las dos, y otra geotermia, carbón y diésel, ¿ya? Y carbón con un 19% de la participación de la potencia instalada, que suman total 26 gigawatts. Y dentro de este total podemos identificar que un 51% de todas ellas corresponde a energía o generación renovables, a energías renovables, ¿ya? Ahora, cuando vemos la potencialidad que tiene Chile asociada a la energía renovable en las distintas regiones, podemos identificar que tenemos una capacidad total que alcanza 70 veces la capacidad eléctrica actual del sistema eléctrico nacional. O sea, tenemos una tremenda potencialidad de generación eléctrica con energías renovables, que alcanzaría a las 1.749 gigawatts de potencia a instalar, ¿no? Ahora, Chile, y específicamente el Ministerio de Energía, trabajó en una planificación energética de largo plazo, que da los lineamientos estratégicos sobre los cuales se está trabajando, y esto se va actualizando cada cierto periodo, apuntando con una fuerte componente a llegar a carbono neutral, o eliminar todo lo que son las emisiones de carbono, y lo cual demanda también un desarrollo fuerte en la componente energética específicamente energía renovable, y también un recambio fuerte en los sistemas de consumo que hoy en día tenemos de energía. En este sentido, este plan de energía de largo plazo tiene 6 componentes principales que aborda lo que es la industria sostenible, hidrógeno verde, electromovilidad, edificación sostenible, retiro de lo que tiene que ver con las centrales de carbón y lo asociado a eficiencia, ¿ya? Con un listado de distintas acciones propiamente tal, que acá se pueden apreciar, que parten de estándares mínimos para los motores de menores de 100 HP, que es asociado a la eficiencia, generación distribuida de fotovoltaica, calefacción eléctrica del sector público y comercial, y así vehículos particulares que se implemente la electromovilidad, también de transporte, y así un sinnúmero de acciones que permitirían
a largo plazo poder cumplir con este objetivo de ser carbono neutral, ¿ya? Y podemos apreciar que un 80% de las medidas se basan en electrificación, ¿ya? Ahora, podemos acá ver las medidas de electrificación y su efecto en la demanda eléctrica, donde podemos identificar la magnitud de intervención de la electromovilidad en buses, en taxis, y cuando nosotros pensamos en modificar la matriz energética, implica que va a haber un incremento aproximadamente de un 35% en el consumo eléctrico, pensando en una fecha al 2050. Por lo tanto, si nosotros pensamos generar este cambio en el transporte de carga, en la industria y la minería, la climatización eléctrica, por ejemplo, implica que nosotros tenemos que ser capaces de poder satisfacer ese incremento de la demanda eléctrica, ¿ya? Y para eso también existe una estrategia nacional de hidrógeno verde, que lo que busca es combinar la generación de energía limpia con la producción de hidrógeno verde que nos permita satisfacer el transporte, la industria química, petroquímica, los sistemas de calefacción y la agricultura, ¿ya? Por lo tanto, como pueden ver, lo que estamos haciendo es eliminar las fuentes de generación de CO2, pero también tenemos que generar estas energías limpias que nos permitan satisfacer todo este incremento en la demanda que vamos a tener hoy en día en nuestra matriz energética. Ahora, una de las líneas estratégicas que también tiene el Ministerio de Energía está asociada a una estrategia nacional de electromovilidad, en el cual se ve un incremento permanente y sostenido de la venta y adquisición de vehículos livianos y medianos de generación o eficiencia energética alta, que son vehículos híbridos, a gasolina o con energía eléctrica también. También tiene una combinación de diésel y electricidad. Y también ha ingresado bastante lo que tiene que ver con los buses eléctricos. Ahora, ¿cuáles son las metas que se propone el Ministerio de Energía al año 2050? Está asociado a que un 40% de los vehículos particulares sean de alta eficiencia, de baja o nula emisión, y un 100% de transporte público urbano sea eléctrico, ¿no? Otra línea de trabajo fuerte tiene que ver con la concentración solar de potencia, ¿ya? Ejemplo de ello, yo creo que ustedes lo vieron hace poco en las noticias, se inauguró la planta Cerro Dominador, el cual es un sistema de concentración solar que tiene una potencia instalada aproximadamente 110 megawatts, y la cual tiene adicionado un sistema, un parque fotovoltaico que tiene una potencia de 100 o 110 megawatts también, o sea, en promedio la potencia total o su capacidad es de 110 megawatts de potencia. Y existen a la vez 5 plantas de generación similares que ya están con su aprobación de RCA, o básicamente la resolución de calificación ambiental, que les permite poder pasar a otros procesos ya de diseño, construcción y todo lo demás. Otra línea fuerte que existe tiene que ver con la generación fotovoltaica, mediante, por ejemplo, pequeños medios de generación, PMGD, y también lo que tiene que ver con la ley de facturación neta o el net billing, que lo que busca es instalar estos sistemas de generación domiciliario y también industrial. Para ello, todo este tipo de instalaciones requieren de profesionales con las capacidades de instalación, evaluación, mantención, y que esto va incrementando permanentemente. Por lo tanto, necesitamos hoy en día ir preparando a estos profesionales para que puedan estar disponibles en el mercado para satisfacer estas demandas. Una línea importante que nuestra ministra lo mencionó,
tenía que ver con los esfuerzos y el trabajo que se está haciendo en temas de aporte a los sistemas agrícolas. Por un lado, en el financiamiento a través de la ley de riego, de sistemas fotovoltaicos para riego y también de la sistemas hidroeléctricos o mini centrales de pasada en canales de riego, donde podemos apreciar acá algunas estadísticas de inversión que se han realizado en proyectos construidos, que ha ido incrementando, y cuáles son los proyectos que se encuentran en proceso de construcción, que son bastante también. Ahora, analizando también un poco más la agricultura ya intrapredial, nos encontramos que hay harto financiamiento también, hartas iniciativas que están en colaboración entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, a través de distintas líneas en que buscan potenciar energías renovables en los sistemas de impulsión en la agricultura, en los sistemas de monitoreo y control del riego, con energías renovables no convencionales. Esto básicamente con pequeños paneles solares donde podemos nosotros hoy en día monitorear las condiciones climáticas en los campos, podemos monitorear las condiciones de disponibilidad de agua en el suelo y a su vez también podemos hacer control en las distintas válvulas de riego que existen en los huertos, ¿ya? Lo que busca con esto es básicamente reducir el gasto energético de energía convencional o energía diésel, sobre todo en sectores que son aislados y no tienen disponible tendido eléctrico en esos lugares, y a su vez poder hacer una mejor gestión del agua dentro del predio. Ahora, es importante también entender que la eficiencia de riego, la eficiencia de aplicación de una tecnología no garantiza la eficacia del uso del agua. Por lo tanto, las líneas de acción que hoy en día tiene el gobierno, que están asociadas al acompañamiento, capacitación de los agricultores, es sumamente importante para garantizar el buen aprovechamiento de los recursos hídricos y el buen resultado de estas inversiones tan importantes que hoy en día estamos teniendo en el sector agrícola. Ahora, todas estas iniciativas lo que apuntan es básicamente a una proyección de la matriz energética con este plan de energía de largo plazo, donde nosotros podemos identificar un poco el histórico acá, donde en ciertos periodos tuvimos sujetos a sequía y racionamiento energético. Después nos encontramos con distintos escenarios de cortes de gas natural, lo cual ha puesto a Chile en condiciones de ser rápidamente o tener una buena respuesta o rápida respuesta bajo estos escenarios y para poder cumplir con las demandas energéticas. Después tenemos en el 2013 el despliegue de la energía renovable y estas ya se han ido disparando y se proyecta un gran incremento de toda esta. Por un lado, la energía solar fotovoltaica, como pueden apreciar acá, la eólica en el norte, con una gran participación en la materia energética, y aparecen también sistemas de batería y también el solar o sistemas de concentración solar de potencia, ¿no? Ahora, las proyecciones que se hacen al 2050 lo que toman en consideración son distintos escenarios. Acá el Ministerio de Energía ha considerado 5 escenarios energéticos, ¿ya? O de desarrollo de la matriz energética en Chile, donde se pueden identificar principalmente que el origen del carbono, de las plantas de carbón, prácticamente al 2050 están completamente eliminadas, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa recalcar acá, si bien hay distintos niveles de participación de cada una de las distintas fuentes energéticas en cada uno de los escenarios, lo importante de esto es destacar que en la mayoría de los escenarios, o la totalidad casi de los escenarios, se considera que existe un 83 o sobre un 80% de participación en la matriz energética de energías renovables.
Y eso es hacia lo que está apuntando el Ministerio de Energía. Ahora, ¿esto qué conlleva? Conlleva que, como les mencionaba antes, necesitamos disponer de profesionales aptos para poder satisfacer estas necesidades de la industria. Ahora, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los desafíos en la formación profesional? Se encuentra un trabajo que está realizando el Ministerio de Energía junto con Fundación Chile en definir el marco de cualificaciones técnico-profesional en el área de la energía, ¿ya? O en el sector energético, donde se identifican procesos productivos, se separan por procesos productivos, donde se encuentran las energías eólicas, la solar fotovoltaica, transmisiones y así. Y en ella se identifican ciertos estándares sectoriales que encontramos con 41 cualificaciones, 68 perfiles ocupacionales y 157 unidades de competencias laborales, ¿ya? Este documento está hoy en día disponible para los distintos centros de formación, se encuentra en una página web que pone a disposición Fundación Chile junto con el Ministerio de Energía para poder analizar los planes de formación de los distintos centros a nivel nacional. Ahora, lo que nosotros podemos encontrar en esos documentos y que nos permite, entre comillas, ajustar estos planes de formación, se encuentra básicamente la función o la calificación que queremos nosotros tener, que son, por ejemplo, instalación o montaje de bases planas, solar fotovoltaica, cuáles son los niveles de formación requeridos y ciertas competencias de certificación, ¿vale? Esto se ha trabajado en distintos rubros. Hoy en día quise solamente mostrar la parte energética, que es un poco lo que nos convocaba de la energía renovable, pero lo que hay que focalizar acá, que hay un desafío sumamente grande en trabajar en planes de formación de técnicos profesionales que realmente permitan satisfacer las demandas de la industria en sus distintos procesos productivos, básicamente. Eso es lo que quería comentarles sobre este punto y quedo abierto a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Felipe, por la presentación. Te invito a mantener tu cámara abierta porque vamos a aprovechar ahora de hacer un pequeño panel. Yo sé que la ministra está súper urgida porque tiene otras reuniones y se tiene que ir corriendo, pero María Emilia, te prometo una sola pregunta. Han llegado varias preguntas, pero hay una pregunta que dice, ¿qué porcentaje del agua destinada a regadío está destinada hoy en día a los pequeños agricultores que alimentan a la población chilena? ¿Y qué porcentaje está destinado a plantaciones de eucaliptos y pinos en el sur y paltos en laderas de cordillera central como Quillota y La Cruz, que están haciendo desaparecer el bosque nativo de espinos, consumo mínimo de agua y reemplazándolos por paltos que consumen el agua de Napas y Río Concagua, zona de sacrificio de Petorca? Y que se va a exportaciones de los grandes empresarios. Muchas gracias, Pilar. Agradezco la pregunta, porque es una pregunta que a medida que se va profundizando la escasez hídrica, va tensionando sus usos. Lo primero es decir que más de la mitad de la producción agrícola del país se queda para el consumo interno. Y eso es importante recalcarlo. Son pequeños, medianos, grandes agricultores. 9 de cada 10 agricultores en Chile son pequeños y de ellos depende de la agricultura en cada una de las localidades y es eso justamente nuestro gran desafío. Pero también queremos avanzar en un desarrollo sustentable, queremos avanzar en este uso que hablábamos antes, cómo vamos compatibilizando el uso del agua con sus distintos roles, tanto social para el consumo, ambiental para los ecosistemas y económico para el desarrollo local y regional que implica una actividad como la agricultura. Recalcar que tanto las plantaciones de los pinos como eucaliptus no son regadas, por lo tanto que eso no está considerado
en el 73% que yo les comentaba. Y por cierto, estas discusiones, hablaba justamente de Aconcagua, estas conversaciones tienen que darse a nivel de cuenca. Cada cuenca es particular. Lo que ocurre en una cuenca en el norte, en el centro o en el sur es muy distinto. Y es por eso que el poder ser conscientes de este desafío nos va a permitir a nivel territorial tomar estas decisiones en cada uno de los niveles que corresponda. Es importante que nos enfrentemos con un desafío país, con altura de mira. Yo personalmente no creo que tengamos que confrontar pequeños, medianos y grandes. Aquí tenemos que ser capaces de tomar este desafío común, poder equilibrar el uso. Yo creo personalmente que hay un conflicto mayor entre el consumo urbano y rural, y el consumo rural incorpora el consumo tanto en las distintas actividades económicas, pero eso finalmente va a ser una decisión de cada uno de sus territorios. En el caso de Petorca que comentaba en la pregunta, es quizás el ejemplo de la conjunción de muchas crisis en torno al agua. Una disminución notable en la cantidad de agua disponible, también en baja organización de los usuarios, y en el fondo cuando hay una mezcla de distintas tensiones en el uso, sin duda ocurren cosas que no queremos ver. Queremos avanzar en un desarrollo que nos permita tomar decisiones territoriales que sí nos permitan equilibrar el uso de la tierra con sus distintos sectores y poder equilibrar el uso productivo, el uso de conservación y, por cierto, el agua para poder consumirla de forma, para las personas. Así que este es un gran desafío que creo que no nos hace bien cuando nos llenamos de eslogan o tensionamos la postura a un solo punto. Creo que cuando uno viaja justamente por las regiones y ve lo que ocurre en las localidades, las personas conviven en las localidades, las plantaciones, por ejemplo, son fuente de empleo para muchas localidades y van teniendo otras externalidades. Hay que avanzar en la sustentabilidad, sin duda, y eso vemos a todos los actores disponibles para hacerlo, sean estos fruticultores, sean estos ganaderos, sea el sector que sea dentro de la agricultura y sea el tamaño que sea. Estamos consensuando desde el Ministerio de Agricultura una estrategia de sustentabilidad justamente en la línea para ponernos todos en pos de este desafío, que es un desafío país, que no es uno contra otro, sino muy por el contrario, cómo nos vinculamos todos en este desafío que es común. Y ahí ustedes, como formadores, tienen una gran labor. Esto con educación es importante, y tal como decía Felipe, esto no es un desafío de un sector, es cómo vamos vinculando a energía, a agricultura o a los distintos ministerios en políticas que sean integrales y que abarquen las problemáticas con todas sus aristas. Ya me empecé a alargar, Pilar, ¿viste? Me entusiasmé, pero bueno. No, excelente, ministra, y en verdad, como decía, es un desafío de todos los chilenos, no es del gobierno de turno, ¿cierto? Son políticas de largo plazo. Antes que se retire, comentarle que María Lourdes Jalid le agradece por su ponencia, su excelente presentación, y Raúl Ramírez hace un comentario que quisiera que escuchara, que dice: la aprobación en el Congreso que tipifica como delito el robo, desvío y contaminación del agua, al parecer viene a dar un aliento y cuidado de este recurso inagotable. ¿Ya? Pilar, Adelante, Arsenio. quisiera hacerle una invitación a la señora ministra. Adelante. Ministra, en los territorios agrícolas y agropecuarios tenemos muchísimas escuelas técnicas, 140 escuelas agrícolas, desde Arica hasta Magallanes, que son lugares que están ahí permanentes y que requieren de la ayuda de los técnicos del Ministerio de Agricultura para mejorar su calidad, actualizarse, y que podrían ser un lugar de encuentro de los agricultores, pequeños agricultores regionales. Yo creo que nos hace falta trabajar en conjunto. Ya hemos iniciado algunos trabajos con el Ministerio, pero hacerlo rápido, porque creo que las escuelas pueden ser un centro de desarrollo de la agricultura familiar campesina. Esa es la invitación. Si me Muchas gracias, permite, Arsenio.
acepto la invitación, así que de ahí nos estaremos contactando, porque qué mejor que el desarrollo territorial desde cada una de esas localidades. Así que aceptado ahí para poder... Muchas gracias, ministra. Ministra, queda liberada si tiene que retirarse, pero continuamos nosotros con el panel. Adelante, muchísimas gracias por la participación y por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Gracias, Pilar, Arsenio, Felipe y a todos los que están aquí reunidos hoy día. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, ministra. Adelante, Felipe, tú querías hacer un comentario. O sea, llegan un poco en la línea que había mencionado la ministra, que al final es, más que entrar en conflicto entre los distintos actores, es cómo se trabajan todos los actores en conjunto para poder identificar las brechas o las problemáticas que existen a nivel territorial, que son todas muy distintas según el territorio en que nos encontremos. Las presiones o los conflictos que existan son muy característicos del sistema productivo y del nivel de desarrollo que tenga cada una de las regiones, o en los distintos países también, porque tenemos gente de distintos países acá, creo, conectados. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos acá es poder planificar desarrollos territoriales en función de los recursos que cuenta cada uno de estos territorios. Uno de los grandes llamémosle orígenes de los distintos conflictos en los cuales nos hemos ido enfrentando tiene que ver con el desarrollo territorial no controlado. Y eso es lo que genera problemas de contaminación, genera conflictos de disponibilidad entre los distintos rubros y ese tipo de cosas. Otro precursor de esto tiene que ver con el pensar en mi metro cuadrado, en que yo soy el único que consume, y no entender que hay distintos actores que necesitan agua para poder desarrollarse en la cuenca, y tener la capacidad de poder sentarse a conversar y a planificar este desarrollo territorial, y también hacer un desarrollo sostenible bajo estas incertidumbres de cambio climático. Tenemos que entender también que el cambio climático lo que nos lleva es a múltiples escenarios de disponibilidad, o oferta de agua, llamémoslo así. Pero lo que tenemos claro también es cuánta es la demanda. O sea, la pregunta es, ¿lo tenemos claro? ¿Sabemos cuánta agua necesitamos consumir? ¿Quién la consume? ¿Dónde espacialmente? ¿Y cuánto temporalmente? Entonces, esos son grandes desafíos que tenemos como país, entender la relación entre oferta y demanda, tanto espacialmente como temporalmente. Y eso demanda un trabajo mancomunado entre todos. Dígame. Esa pregunta que tú hacías, esas preguntas que tú hacías recién, ¿lo sabemos? Ese es uno de los problemas, es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. O sea, hoy en día existe mucha discusión hacia la institución pública porque no tiene toda la información disponible. Pero cuando vamos al sector privado también preguntamos datos y tampoco tienen todos los datos, o la calidad de los datos son malos. Entonces, cuando analizamos en general, independiente de la fuente, la calidad de los datos no nos permiten tomar decisiones robustas bajo los distintos escenarios que estamos hoy en día. Entonces eso genera mucha incertidumbre. Entonces cualquier planificación que queramos hacer de desarrollo territorial en los distintos rubros complejiza esta incertidumbre. Y son riesgos. ¿A quién corresponde ese desafío, Felipe? ¿El Instituto Nacional de Estadísticas? ¿Quién debiera hacerse responsable como Estado de Chile? No digo como gobierno, porque me imagino que si no hay estadísticas, esto no habrán hacia el pasado tampoco. Mira, hacia atrás. Mira, Pilar, hay distintas estadísticas. De hecho, me ha tocado trabajar con recolección de información referente a los recursos hídricos. Tenemos múltiples fuentes, públicas como privadas, pero el problema es que estas fuentes de generar datos lo recolectan en ciertos formatos, periodicidad, para el uso objetivo que tiene cada una de estas fuentes. El asunto es cómo yo fusiono todas estas fuentes y estos datos que pueden tener muchas divergencias en formato, en calidad o cantidad. ¿Te fijas? Entonces, ese ejercicio hoy en día lo está tratando de abordar distintas instituciones, pero fuertemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Mesa de Agua también están tratando de buscar un sistema unificado de información en materia de recursos hídricos. Existen desarrollos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, con incorporar nuevos sistemas informáticos, nuevas tecnologías informáticas.
en la Dirección General de Agua también está apuntando en implementar estos sistemas. Fija, hoy en día yo creo que la institucionalidad pública tiene una mirada de querer implementar esto. El sector privado tiene que apuntar también a eso. El desafío más grande de Chile es decir, toma, te comparto mis datos, analicémoslo en conjunto. Ese es el gran desafío que tenemos como país. Fija, el de compartir, el de entender que esto es una necesidad entre todos, como lo decía la ministra de Agricultura. Esto es un desafío de todos. Pero para eso tenemos que transparentar. Y es responsabilidad de todos. Hay expertos, Felipe, que mencionan que en el mundo la cantidad de agua que se mantiene es la misma. Lo que cambia es la distribución del agua dentro del mundo. ¿Tú coincides con ese análisis? Yo creo que sí. Hay que ver un análisis en magnitud propiamente tal, pero en sí la misma cantidad de agua que se está moviendo dentro del sistema hidrológico. ¿Ya? Lo que pasa es que va cambiando su comportamiento. Podemos ver reducciones de caudales, pero ¿por qué? Porque hay disminuciones en las precipitaciones. Entonces hay un ciclo hidrológico permanente que nos describe un poco el comportamiento de cada uno de los territorios. Veíamos una tendencia sostenida de reducción de precipitaciones, incremento de temperatura, lo cual gatilla reducción en la acumulación en embalses, reducción en los caudales, reducción en las recargas de los acuíferos, ¿te fijas? Y en otros países vemos que hay incremento de precipitaciones significativas, inundaciones. Entonces, básicamente el cambio climático lo que nos está haciendo es llevar eventos extremos. Y eso es lo más complejo de todo esto. Sobre todo en rubros productivos como la agricultura, que es más susceptible. Si bien hablamos que es uno de los rubros de mayor uso de agua o de consumo de agua, es más vulnerable a todos estos eventos extremos. Fíjate, tiene mayor riesgo. Entonces, sí, hay expertos que opinan eso, que en la misma agua, pero a mí lo que me preocupa es cómo se comporta la distribución. Precipitaciones posiblemente más cortas, pero más intensas. En el sur posiblemente tenemos precipitaciones, pero más a largo plazo entre una y otra, por lo tanto genera problemas de sequía de empastada para la producción bovina, ¿te fijas? Y así un sinnúmero de otros efectos que son negativos a los sistemas productivos, problemas en las centrales de generación eléctrica y así, que nos impactan en la matriz energética. Perfecto. Como ya estamos un poquito pasado el tiempo, no puedo dejar de preguntarte qué acciones están tomando ustedes como centro para apoyar la labor docente en los colegios técnicos profesionales que entregan especialidades que aportan en esta línea, como electricidad, por ejemplo. Claramente los profesores necesitan capacitación, los colegios necesitan equipamientos especiales para poder enfrentar estos nuevos desafíos, tanto en el mundo de la energía como de la agricultura. Si ustedes tienen algún programa de apoyo o algún vínculo con el mundo de la educación TP. A ver, el Centro CREAM de la Universidad de Concepción lo que busca es fortalecer y contribuir a la formación profesional de estos docentes o incluso a los profesionales del futuro, que son los alumnos. Se busca generar programas de acompañamiento, de fortalecimiento de estas capacidades establecidas en los distintos centros de formación. Ahora, otra actividad que es importante, que la tienen hoy en día, por ejemplo, el Liceo Agrícola del Carmen de San Fernando, es que cuenta con el primer centro especializado de riego que apunta a la formación de profesionales con la especialización en riego. Es el único a nivel país que cuenta con ese centro, en el cual hace converger distintos centros de investigación y de formación a nivel universitario para poder desarrollar investigación que esté cercana a la formación de nuestros alumnos que están acá en el liceo. Digo nuestros alumnos porque yo también soy profesor del Liceo Agrícola, por eso le tengo un cariño tan grande. Y lo que nos hace posicionarnos a un nivel tecnológico de vanguardia. Tenemos una infraestructura tecnológica de punta a nivel mundial, con sistemas de bombeo fotovoltaico, con seguimiento solar, programación de riego con telemetría, sensoramiento remoto. Tenemos el mejor laboratorio de riego en Chile, con infraestructura que está orientada a la formación profesional.
que de hecho somos envidia de universidades por el nivel tecnológico que contamos, entonces, y vienen y se reciben otros centros de formación para poder aportar esa infraestructura que se cuenta acá en el Liceo Agrícola y ponerla a disposición de la formación de otros profesionales de otros centros. O sea, esa colaboración es la que se está buscando con esta, con la red de CDNA Educa, por ejemplo, que tiene ese foco, es de cómo aunar los distintos centros de formación a lo largo de todo Chile y que irraden y contribuyan con la formación de otros centros profesionales. Eso es lo que se está buscando a través de las competencias de WorldSkill también. Se promueve el de que se generen centros de formación con los estándares adecuados para formar profesionales que puedan, por ejemplo, competir en estas habilidades que son de microriego, que hay energías renovables, no convencionales, electricidad y otro sinnúmero de cosas, que lo que hacen es promover la formación profesional del futuro y a la vez va a poner a disposición a profesionales que puedan enfrentar estos desafíos tan importantes como los que hablaba la ministra de Agricultura, como los que yo les conversaba de los desafíos del Ministerio de Energía. O sea, son grandes desafíos que todos los centros de formación, tanto técnicos, de enseñanza superior, de enseñanza media, como también universidades, tienen que hacer lo propio para poder contribuir con profesionales con las competencias y la aptitud idónea para enfrentar estos desafíos. Eso Bueno, es mi opinión. aprovechando tus palabras, yo sé que tú también juegas un rol muy importante dentro de las Olimpiadas, así que para cerrar, recordarle a todos los asistentes que están abiertas las inscripciones para las quintas Olimpiadas de Habilidades Técnicas, WorldSkill Chile 2021, para que accedan al sitio www.wschile.cl y puedan obtener información para inscribirse y de las 20 habilidades que van a estar en competencia entre la semana, o sea, entre los días 8 y 12 de noviembre de este año, que va a ser independiente de la pandemia, con o sin pandemia, las Olimpiadas se van a hacer igual, con conexión remota desde sus colegios o casas, vía transmisión en vivo durante toda esa semana. Así que dejar los invitados y para cerrar dejar a Arsenio que haga un llamado a los colegios y a quienes nos acompañan hasta esta hora. Tenemos más de 70 personas conectadas, así que adelante Arsenio, por favor. Muchas gracias, Pilar. Oye, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Veo que hay un número gigante de personas comunicadas. WorldSkill Chile nació para estar a disposición de la formación técnica, tanto de nivel superior como media. Y a eso nos hemos abocado en todos estos años. Fuimos fundados por la educación media técnica, por la educación superior técnica y por el empresariado, y con un apoyo tremendo del Ministerio de Educación. De modo que estamos a disposición de todos los centros educativos técnicos del país para aportar con lo que podemos, que es un mejoramiento en la calidad de los procesos, porque contamos con los estándares del primer mundo, lo que nos permite apoyar la formación técnica nacional. Así que una invitación final para que se inscriban en nuestras Olimpiadas, que las haremos en la segunda semana de noviembre. Así que muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad con algún otro tema interesante. Finalmente quiero agradecer a la señora ministra por la gentileza de acompañarnos y la presentación muy interesante que nos hizo. Lo mismo a Felipe de la Hoz, que nos dio una orientación para mí desconocida sobre el tema de energía y agua. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, muchos cariños a todos los profesores que nos acompañan de Arica a Punta Arenas dentro del territorio nacional, como también a otros países que nos acompañan el día de hoy, incluyendo Ecuador, que creo que no lo nombré, y en especial a la región de Petorca. Con mucho cariño nos escribe Milisa también, con especial afecto en una zona que lo está pasando muy mal respecto al tema hídrico. Así que muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Hasta una próxima oportunidad.
Chao, que estén